Volver a dejarse deslumbrar, reinventar el misterio, dejarse sorprender. En estos espacios de los domingos los he querido reservar, sobre todo, a las reflexiones existenciales, más que políticas, que los he dejado para mis videocolumnas en las dos orillas pelando el cobre y en el tercer canal. Aquí quiero que sea algo íntimo, algo sensible, por supuesto inteligente, y que tiene que ver con mis cursos, porque indudablemente me he sentido muy contento con los cursos que he tenido este semestre en la universidad donde trabajo. Abordar el pensamiento de Michel Foucault los martes, mi seminario sobre posverdad y complot con dosíes muy específicos que han, dijéramos, dejado huella en el mundo sobre corrección política y cancelación cultural, y el jueves, sociología de lo cotidiano, abordando el pensamiento de Michel de Certeau y ahora releyendo a mi maestro Marc Augé. Y en ese sentido también esto lo acompaño con mi trabajo como lector y escritor o narrador. Sí, estoy escribiendo nuevamente y leyendo. Qué lindo poderse dedicar a leer y a escribir. Eso sería maravilloso. Ojalá que no me toque caer en la tentación política. Ojalá que no me toque militar, aunque sé que desde allí se pueden transformar algunas estructuras, pero prefiero mi labor intelectual, mi pequeño oficio, con el espacio que me rodea y también dedicarme un poco a la jardinería. Mi gato Abelardo se sorprende que ya no hablo solamente con él, sino también con las matas y con las plantas que riego y siembro y que les echo abono. Pero es hermoso ver cómo florecen, cómo prosperan, cómo nos deslumbran indudablemente, cómo a pesar del viento y de la lluvia renacen, cómo la naturaleza renace, cómo hay un elogio de la metamorfosis. Y bueno, es importante que en medio de este confinamiento que puede prorrogarse, que puede prolongarse, sepamos valorar eso que algunos autores no tan fetichistas ni animistas, sino sensibles, llaman el alma de las cosas. Sí, porque los objetos tienen un alma. Claro, probablemente el alma se las ponemos nosotros, pero es que eso que les ponemos ha sintonizado en el objeto con nuestro ser de tal modo que nos anima, que nos da aliento, que nos da vida. Qué hermoso perderse en un cuadro, en un paisaje, en un gobelino, viendo los frisos y las simetrías de un tapete persa, cambiando un mantel, tendiendo la cama, jugando, por ejemplo, con los hijos, ustedes que deben tener hijos o los que tengan hijos, yo con mi gato a tender la cama. Ahí encuentro bosques, mares, montañas, ríos, etc. Limpiando el polvo inclusive, cocinando, lavando, planchando, haciendo oficios domésticos cuando nos toca. Bueno, yo creo que ese deslumbrarse o dejarse deslumbrar es la única manera, el único recodo que nos queda en medio de la apabullante vida, en medio de los dispositivos de dominación, de disciplina, de sometimiento que existen en esta historia del mundo, a pesar del capitalismo, y sobre todo para no caer en las trampas del consumo que nos consume, para no caer en esa reproducción absurda que no toma conciencia de la vida, de las texturas, de las materias primas, del alma de las cosas. Pero es un alma que nace de la carnalidad, de la corporeidad. Es un alma erótica que tiene que ver con el cuerpo, que no considera el cuerpo como una cárcel. No. En el curso de Foucault vamos a leer en clave contemporánea nuevamente la historia de la sexualidad. Ustedes tienen aquí en mi canal privado algunos videos a propósito de los 4 tomos de la historia de la sexualidad. Vamos a ver qué ecos resurgen de esta nueva lectura que voy a hacer con mis estudiantes de Foucault a propósito de la voluntad de saber, del uso de los placeres, del cuidado de sí y de las confesiones de la carne.
Recuerdo que de manera bisagra los había invitado a leer también Memorias de Adriano, para entender qué pasó del siglo IV al siglo II, del siglo IV antes de Cristo al siglo II de nuestra era, en un personaje como Adriano. Todo eso lo tienen ustedes aquí en este canal. Pero ahora lo que quiero es reflexionar sobre esa animosidad y carnalidad de los objetos que nos deslumbran, que nos sorprenden, que nos dan vida. Algo que puede ser tan banal como cambiar un bombillo porque se fundió. Y cómo lograr una luz cálida, cómo lograr un ambiente de intimidad, cómo sentir que hay una gracia a pesar de este mundo capitalista que nos apabulla. Y cómo tener un sentido poético de la existencia. Ha habido un autor que estoy leyendo en este momento que me gratifica mucho, que es Peter Hanke. Y Peter Hanke, premio Nobel de literatura también, pues nos muestra esa gracia que se escapa, y más vale que no la dejemos escapar tanto, o más vale que estemos abiertos para que no se vaya la gracia, para que la encontremos cambiando de flores un jarrón, para que la encontremos haciendo calentado, para que la encontremos reciclando un objeto que aparentemente se había vuelto inservible, dándole otro uso, transformando lo cotidiano, para que la encontremos respirando otro tipo de aire, teniendo un poco más de lentitud, no estando en el acelere de esa anterior normalidad que estaba enfermiza, que nos corroía. Cierto, hay mucha injusticia y nos toca protestar, entre otras, contra esta reforma tributaria inicua y criminal que pretendieron hacer pasar en Colombia. Y digo pretendieron porque el establecimiento es capaz de hundirla para resucitar, por ejemplo, a Vargas Lleras. Vamos a ver qué pasa en lo político. No voy a hablar aquí de política. Búsquenlo en los otros canales donde expreso mi opinión sobre esos asuntos. No, pero a pesar de eso, a pesar de todo y a pesar de que la injusticia es feroz y nos toca denunciarla y nos toca evidentemente conjurarla, no podemos amargarnos la vida. Amargarnos la vida como un personaje que estoy inventando en mi novela El Disidente, que viene en camino, lentamente, pausadamente, piano piano, como se dice en música, y me he topado con un personaje resentido. Es una mujer que siente mucho odio por un hombre que supuestamente, sin saberlo, le quitó el novio hace 15 años. Y entonces ella ha incubado un odio feroz contra ese personaje que le quitó el novio sin saberlo. Y eso hizo que ella se volviera lesbiana. Entonces esta persona tiene un odio ventral, resentido, amargado. Por todas partes ve machistas, violadores, etcétera, etcétera. Y a pesar de que se ha vuelto lesbiana y militante acérrima de sus causas, no encuentra paz consigo misma, su amargura la corroe, es enfermiza, como un cáncer que le ha hecho metástasis. Entonces, tratando de comprender este personaje que ha surgido por un azar de la vida, me encuentro justamente con esa posibilidad de reírse de esa amargura, pero al mismo tiempo calmarla a través de las páginas que escribo. Ahí voy, piano, piano, y trato de comprender a las personas que a nivel de tribus urbanas y de movimientos de gueto quieren imponerle su verdad a los demás, cueste que cueste, porque solo conciben su verdad. Y porque en el fondo proyectan el colegio de monjas donde se educaron o de curas y no han renunciado a esas verdades, así se hayan vuelto comunistas. Entonces, evidentemente, ese ejercicio de leer, de escribir, de rodearse de bellos objetos y de dejarse deslumbrar, de dejarse sorprender, es lo que puedo compartirles en esta pausa de invención de lo cotidiano, un poco con lo que se viene, con lo que nos toca vivir. Y no dejen de jugar tendiendo la cama con sus hijos si los tienen, yo lo hago con mi gato, así eso nos retrase. No dejen de olerse, de saborearse, nunca renieguen del cuerpo que tienen, acéptenlo, gócenselo y por ningún motivo dejen o permitan que les criminalicen el deseo. No,
Reconozcámonos todos y todas vulnerables, en falta. El deseo, curiosamente, es lo único que tenemos.